tranquilo en medio de todas estas situaciones que se nos presentan. Eso es lo importante. Sí. Bueno, entonces vamos a arrancar orando, poniendo en manos del Señor este tiempo tan especial que nos permite aún en medio de la distancia, pero seguir en contacto. Señor, bendito Padre, te doy gracias. Te doy gracias por lo que eres, Señor. Te doy gracias por lo que has hecho con cada uno de nosotros y por lo que seguirás haciendo. Te doy gracias, Padre Celestial, por este espacio que tú abres, Señor, en nuestras agendas. Por este espacio, Señor, de crecimiento, donde cada uno de nosotros abrimos nuestros oídos, abrimos nuestra mente y nuestros corazones, Señor, para que esa palabra que tú tienes para cada uno de nosotros sea penetrando, Señor, nuestro corazón. Te damos gracias y te pedimos que seas tú dándonos la sabiduría para saber cómo andar bajo tu voluntad. Nos quedamos bajo la sombra de tus alas. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Listo, entonces arrancamos. Hoy vamos a estar viendo una lección muy bonita que se llama Señor de todos. Entonces, ya les había dado algunas indicaciones. La idea es que participemos todos. Cada vez que yo les vaya haciendo alguna pregunta para que participen, pueden desactivar sus micrófonos y en el momento en que ya hagan la participación, nuevamente desactivamos los micrófonos. Entonces, el Señor de todo, una pregunta muy importante. ¿Quién manda en mi vida? Ah, no, es que yo soy así y yo me quedo así. ¿Alguno de nosotros hemos dicho esa frase? Ah, no, qué pena, pero yo soy así. Entonces ahí, para que reflexionemos, ¿quién realmente manda en mi vida? ¿Quién manda en mi vida? Esa pregunta la vamos a resolver al final, pero es para que estemos reflexionando a través de toda la clase, a través de las preguntas que vamos a ir haciendo y al final respondemos esta. ¿Quién manda en mi vida? ¿Listo? Entonces, ¿quién es mi dueño? Resulta que uno de los títulos y cuando nosotros oramos y cuando le vamos a hablar a Jesús, a Dios, decimos Señor, ¿cierto? Y esa es una frase para referirnos a Jesucristo. Decimos Señor, pero ¿qué realmente significa esta palabra? Que lo decimos, sí, Señor, Señor, Señor. Yo me acuerdo que desde muy chiquita a mí me enseñaron que a los adultos, a las personas mayores, le decíamos, sí, señora, sí, señor. Es como algo de respeto, ¿cierto? De peso. Pero aquí es mucho, muchísimo más grande, porque es que nos estamos refiriendo a nuestro Señor. Y cuando hablamos de nuestro Señor, nos estamos refiriendo a nuestro dueño, a ese soberano absoluto de nuestra vida. Entonces, ¿quién es mi dueño? Mi dueño es ese Señor, ese soberano absoluto, a quien decidí rendirle mi vida. Y realmente esa escuela lo que nos enseña es eso, a vivir esa nueva vida que decidimos emprender, ese nuevo camino. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de Señor, hablamos de ese dueño absoluto. ¿Listo? Entonces, Jesucristo es el Señor de mi vida. Vamos a ir haciéndonos preguntas y vamos a ir reflexionando a través de toda la lección. Entonces, ¿qué nos dice Filipenses 2.10? Según Filipenses 2.10, lo que nos dice es que toda rodilla se doblará ante Cristo. ¿Sí? Y todos vamos a confesar que Jesucristo es el Señor, que es el que dueño de mi vida. Entonces, ¿Jesucristo es el Señor de mi vida? La palabra lo dice que sí, que así debe de ser, pero pues no sabemos si realmente lo estamos aplicando o no a nuestras vidas. ¿Listo? Entonces, según Filipenses 2.10, nos dice que así debe de ser. En Colosenses 1.16, lo que habla es que de situaciones, de por qué Cristo, de por qué el Señor merece ser ese dueño, ese Señor, ese soberano de mi vida. Entonces, esas son algunas razones. Nos ha pasado los que tenemos hijos o cuando nosotros éramos más pequeños y nuestros padres o nosotros le decimos a nuestros hijos,
te voy a dar este premio porque hiciste tal cosa. Entonces son razones que les damos a ellos para recibir lo que les vayamos a dar. Lo mismo acá vamos a ver algunas, muy pocas, la verdad, porque hay muchas. Vamos a ver algunas razones de por qué Jesucristo es el Señor de mi vida. ¿Por qué realmente yo debo entregarle mi vida a Él y decir, es que, ¿quién manda? ¿Quién manda en mi vida? Bueno, entonces, razones. En Colosenses, una de las razones es en Colosenses 1:16. Y en Colosenses 1:16 lo que nos dice es que en Él fueron creadas todas las cosas, cielos y tierras. Fue creado por medio de Él. Y aquí viene lo más, pues lo más importante, no, lo que resuelve nuestra pregunta. Dice que por medio de Él, ¿y para quién? Para Él. ¿Sí? O sea, no fuimos creados, ay, sí, para venir a pasarla rico. También podemos pasarla bien bueno, disfrutar, pero teniendo en cuenta que fuimos creados por medio de Él y para Él. Entonces, eso es una de las razones. Otra de las razones la encontramos en 2 Corintios 5:15. En 2 Corintios 5:15 nos dice por qué Jesucristo debe ser el Señor de mi vida. Dice que porque Él murió por todos y los que vivíamos ya no debemos vivir para Él, para nosotros mismos, sino para Jesucristo, para aquel que murió por nosotros. Dice entonces en 2 Corintios 5:15, vuelvo y rectifico, ¿por qué debemos aceptar que Jesucristo sea el Señor de mi vida? Porque Él murió por todos nosotros. Y los que vivíamos ya no vivimos para nosotros, vivimos para aquel que murió por nosotros, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Pero la razón más importante por la que Jesucristo debe ser el Señor de mi vida es porque la palabra lo dice. La palabra dice que fuimos creados ya para Él. Y si nosotros decidimos creer y entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo, entonces la Biblia es nuestro manual de vida. Y si ahí lo dice, debemos creerlo y debemos obedecerlo. Entonces, esa es la razón más importante por la cual nosotros debemos creer que Jesucristo es el Señor de mi vida y creer que Él es mi dueño y aceptarlo y por ende obedecerle. ¿Listo? Entonces, según esto, ahora, ¿a quién pertenece mi vida? Alguien que me quiera compartir. Un momento, entonces, ahora, ¿a quién pertenece tu vida? ¿Quién nos quiere compartir? A Jesucristo, A Jesucristo. ¿Y por qué? porque Él murió por todos nosotros. Así es, porque Él se entregó, muchas gracias, porque Él se entregó por todos nosotros y ahora nuestra vida debe pertenecer a Jesucristo, porque tenemos muchas razones en la Biblia para decir que esto es cierto. ¿Listo? Muy bien. Entonces mi vida ahora pertenece a Jesucristo. Entonces, ¿cuál debe ser mi respuesta? Listo. Yo acepté al Señor Jesucristo en mi corazón, le entregué, decidí porque es una decisión, ¿sí? Nadie me obliga, no. Fue que me dijeron que si no, no, es una decisión personal, porque cuando hacemos de esta decisión algo personal, la estamos haciendo sinceramente, genuinamente. Entonces, cuando yo ya tomé esa decisión, reconozco que Jesucristo es el dueño de mi vida, ¿cuál debe ser mi respuesta a eso? ¿Sí? Entonces, ¿cómo debo responderle al dueño de mi vida? ¿Listo? Entonces vamos a ir. 2 Corintios 5:15, ya la hemos mirado. Voy a leerla. Yo la tengo por acá. 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, ¿cómo debemos responderle según este pasaje? Debemos responderle viviendo para Él. Mi respuesta, la respuesta que voy a demostrar con mi vida, que realmente Él es el dueño de mi vida, es viviendo para Él, reconociendo que Él tiene toda la autoridad sobre mi vida, ¿sí? Ahí vamos respondiendo un poquito a la pregunta de
quién manda en mi vida. O bueno, quién debe mandar, porque muchas veces sabemos quién manda, pero a veces se nos olvida. ¿Listo? Entonces, la primera respuesta que yo debo tener a que Él sea el dueño de mi vida, que Jesucristo sea el dueño de mi vida, es que debo vivir para Él y respetando la autoridad que Él tiene sobre mi vida. En Gálatas 2:20 también nos dice que cuál debe ser esa respuesta. Venga, la busco por aquí rapidito y se las leo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces mi respuesta debe ser una vida en fe. ¿Sí? Lo que les decía. Si la palabra, si aquí la Biblia me dice que es que Él ahora es mi dueño, pues, o sea, yo lo creo. Porque una de mis respuestas es vivir en fe, pero no una fe ciega, una fe a la luz de la palabra, ¿sí? Muchas veces le pedimos al Señor, Señor, aumenta mi fe, y la misma palabra nos dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, si queremos aumentar nuestra fe, tenemos que ir a nuestro manual, tenemos que recurrir a esto que el Señor ya nos dejó y ahí aumentamos nuestra fe. ¿Listo? Entonces, un tips de cómo aumentar nuestra fe. Entonces, mi respuesta es vivir en fe. Y otra respuesta, ahí mismo en Gálatas 2:20, es porque Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ahora debo vivir bajo esa primicia. Yo debo vivir bajo esa primicia que Jesucristo sea quien dirija mi vida. O sea, Él ya pagó un precio. Él ya pagó un precio para ser mi dueño. ¿Listo? Entonces, es nuestra decisión si aceptamos ese precio. ¿Listo? Ay, se me pasó. Y en Lucas 6:6, una de las mejores maneras que podemos responderle al Señor ante esta verdad de que es el Señor de mi vida es obedeciéndole. Voy a leerles Lucas 6:46. Lucas 6:46 dice, ahí está, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Contundente, ¿no? Si le vamos a decir Señor, Señor, acuérdenos que cuando le decimos Señor, le decimos dueño, soberano. Entonces, cuando le decimos todo eso, ¿por qué lo hacemos y no le obedecemos? ¿Por qué lo llamamos así, que Él es el dueño de mi vida, que es el soberano, pero no le obedezco? Entonces, es para que reflexionemos en eso. Entonces, una de las respuestas también que podemos darle al Señor ante esta verdad de que Él es el dueño de mi vida es que le obedezcamos. ¿Están viendo mi pantalla? Es que no sé, pasó algo acá. ¿Sí? ¿La están viendo bien? Sí, sí, sí. Ah, bueno, listo. Entonces ya. Listo. Entonces avanzamos. ¿Por qué es tan necesario que rinda mi vida al control de Cristo? ¿Por qué creen que es tan necesario esto? Que mi vida sea rendida al control de Cristo. ¿Quién quiere compartirme? ¿No? Vamos resolviéndola entonces, listo. ¿Por qué es tan necesario que rinda mi vida al control de Cristo? Aquí vamos a trabajar 3 razones. Vamos a aprender 3 razones. En Lucas 16:13 nos dice que definitivamente nosotros no podemos servir a 2 señores, ¿sí? O sea, tenemos un solo dueño y eso lo tenemos que tener claro, porque yo no puedo decidir servirle a Dios, pero también seguirle sirviendo al mundo, ¿sí? Agradarle a Dios en algunas cositas y en otras cositas entonces le agrado a mis vecinos, a mi familia, aún por encima de agradarle a Dios, ¿sí? Entonces lo que nos dice ahí, ¿por qué es tan necesario rendirle el control de mi vida a Cristo? Porque definitivamente no podemos servirle a 2 señores, porque tenemos que tomar la decisión de servirle
a Dios. Y esa es la decisión que nosotros hemos tomado, ¿verdad? Cuando recibimos al Señor Jesucristo, tomamos la decisión de servirles a Él, de que Él sea el dueño, Señor y soberano de mi vida. ¿Listo? Otra razón la encontramos en Romanos 6:16. La leo por acá. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Entonces, miren lo que nos dice aquí, que nosotros cuando le creímos al Señor Jesucristo decimos que Cristo tenga el timón, que Cristo sea el que va al mando de ese barco que es mi vida. ¿Listo? Que Él sea el que dirige mi vida. Entonces, o decido eso o sigo siendo esclavo del pecado. ¿Sí? Entonces, eso debemos tenerlo muy en claro. Y cuando hablamos que seguir siendo esclavos del pecado no significa que ya creí en Cristo, entonces ya no vuelvo a cometer errores, no. Significa que cuando cometemos algún error, somos lo suficiente humildes para reconocer que estamos pecando contra el Señor. Vamos y si ofendimos a alguien, pedimos perdón delante del Señor, vamos y pedimos perdón a la persona y pedimos perdón por ese pecado específico, esa falla específica, ¿listo? Pero nosotros tomamos una decisión de no volver a cometer esos errores o ese pecado que venía en nuestra vida. Y también aquí algo, cuando uno está empezando en los caminos del Señor, algo que le pasa a uno muchas veces es que, no, pero es que yo hice tal cosa, no, pero es que yo fui muy malo, el Señor sí me va a perdonar eso, no, es que terrible. Mis hermanos, déjenme decirles que el Señor tiene el poder de perdonarnos. Y la misma palabra lo dice, que cuando nosotros pedimos perdón por esos pecados y cuando le entregamos nuestra vida a Él echa esos pecados al fondo de la mar. Entonces, si el mismo Señor es capaz de hacer eso, ¿por qué nos seguimos reprochando nosotros mismos? ¿Listos? Entonces, bueno, la otra razón es porque en 2 Corintios 5:10, porque algún día nosotros tendremos que presentarnos delante del Señor y tendremos que rendir cuentas de lo que hicimos. Entonces, es mejor hacer caso ahorita que nos están diciendo, para que cuando nos presentemos delante del Señor, me diga, ay, Señor, es que se me olvidó, no, Señor, es que tal cosa, no, Señor, es que estaba tan ocupada con mi trabajo. No, hermanos, entonces vamos a rendir cuentas delante del tribunal del Señor. Entonces, que cuando nos presentemos con ese olor fragante delante del Señor, que nos presentemos aptos delante de Él, y no porque lo merezcamos, sino porque aceptamos ese sacrificio del Señor Jesucristo en nuestra vida y lo aceptamos a Él como ese amo, dueño y Señor. Entonces, cuando hacemos eso, nos presentamos delante de ese tribunal y el Señor no va a ver nuestros pecados. El Señor va a ver la justificación por medio del Señor Jesucristo. ¿Listos? Entonces, esas son las 3 razones por qué son tan necesarios que yo rinda mi vida al control de Cristo. Primero, porque solamente puedo tener un Señor. Segundo, porque Cristo es el dueño, Señor de mi vida. Él es el timón de ese barco que es mi vida. Y tercero, porque algún día yo tendré que presentarme delante del Señor. ¿Listo? ¿Quién es el más apto para manejar mi vida? Entonces aquí hay algunas preguntas que si quiero que por favor abran sus micrófonos y compartamos un poco de esas preguntas. Entonces, Jesús. ¿sí? Listo. Entonces, ¿quién desea siempre lo mejor para mi vida? Yo, Jesús. mi mamá, Jesús, ¿cierto? Jesús. Jesús desea siempre lo mejor para mi vida.
¿Quién sabe lo que es lo mejor para mí? Ay, pues yo, porque yo sé lo que yo Jesús, quiero. No, Jesús también. Jesús, Jesús, ¿cierto? Porque nosotros muchas veces, Señor, te pido esta casita y el Señor nos sorprende con una casa nona. Señor, te pido que mi hijito le vaya bien y el Señor nos sorprende con bendiciones inimaginables para nuestros hijos. Entonces, mire que nosotros muchas veces podemos creer que sabemos lo que queremos, pero el Señor tiene la convicción absoluta de qué es lo mejor para nuestras vidas. ¿Y quién puede hacer lo mejor para mi vida? A mis papás que me aman tanto. Jesús, Jesús, ¿cierto? Jesús también. Exacto, Jesús. Entonces, aquí ratificamos que el más apto para manejar mi vida, ¿quién es? Es Jesús. Jesús, Jesús. Él es el más Jesús. apto para manejar mi vida. Listo. Muchas gracias. Entonces, acá, ¿qué debo entregar a Cristo? Aquí sí, todos tienen Biblia a la mano para que me colaboren con unos versículos, con esos versículos que están ahí. Sí, señora. Sí, listo. Entonces, Sandrita Castro, que ahí le veo, entonces por favor me regala Romanos 12:1. Por tanto, Erika, hermanos, ahorita, ya yo les aviso. Erika me regala, por favor, Romanos 12:2. ¿Quién más está por aquí? Erika, Giovanna. Sí, señora. Efesios 5. Efesios 5:15-16, sí, por favor. Ok. ¿Y Dayana puede activar su micrófono? O entonces yo leo 2 Corintios 9, del 6 al 7. Listo, Sandrita. Entonces, por favor, regálenos Romanos 12:1. por lo tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Listo. Entonces, ¿qué dice el Señor que debo entregarle a Él según ese pasaje? Mi vida, Mi yo, vida, yo mi pienso que mi cuerpo. vida, Ahí vida específicamente en vida, mi cuerpo. Él mi ahí cuerpo. específicamente está hablando de que qué debo entregarle a mi cuerpo. Por eso es que muchas veces nosotros decimos, ay, pero no es que es mi vida porque me dicen tal cosa, porque ya, pero el mismo Señor lo va a uno, como que le va abriendo el entendimiento a uno de no seguir haciendo cosas que uno hacía antes, ¿sí? Entonces, porque cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, nuestros pensamientos también son renovados y ya lo vamos a ver en el segundo punto. Entonces, lo primero ahí, según Romanos 12:1, que debo entregar a Cristo, mi cuerpo. Mi cuerpo. Mi cuerpo también tiene que ser esa ofrenda de adoración al Señor. ¿Listo? Entonces, Erika, por favor, nos regala Romanos 12:2. Erika tiene el micrófono abierto, pero ¿será que le fue la señal? Perecerá. Erika. ¿Qué le pasó a Erika? Porque ahí tiene el micrófono abierto. ¿Será que se fue? Un momento. Erika, ¿nos escucha? No, está teniendo problemas, Erika. Entonces, les voy a leer Romanos 12:2. Yo lo estoy buscando acá. Entonces, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué debo entregar a Cristo? La transformación de mi conocimiento. Mi mente, mi mente y todo lo que está en mis pensamientos, todo eso. Entonces, miremos, hermanos, que mi cuerpo, mi mente, también le pertenecen a Cristo. Y mi mente es muy importante cuidarla. Porque es que nuestra mente, yo digo que son como esos grillitos a toda hora ahí en nuestra mente.
No, pero usted ahorita ¿por qué va a creer en eso? No, pero lo bien que estaba y ahora va a hacer eso. Muchas cosas se vienen a nuestra mente. Por eso es el que el Señor nos habla que también debemos entregarle a Él nuestra mente, porque de nuestros pensamientos se desprenden nuestras acciones, por ende nuestros resultados, en todas las áreas, en todas las áreas. Entonces, mire que el Señor nos manda también a que cuidemos nuestros pensamientos, nuestra mente. Listo. Entonces, Giovanna nos regala Efesios 5, 15 al 16, por favor. Bueno, dice, vivir por el poder del Espíritu. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Entonces, según este pasaje, ¿qué otra cosa debo entregarle al Señor Jesucristo? Mis actos, Ahí habla específicamente del tiempo. Ahí la palabra clave es que también debo entregarle mi tiempo. Entonces, mire, lo importante, si Él es el dueño del tiempo, ¿por qué no podemos dedicarle un tiempo a Él para escudriñar la palabra, para tener esa conversación con Él? Entonces, mire que el Señor también nos está mandando a que le entreguemos nuestro tiempo. Y pues no significa que entonces todo el día me la voy a pasar leyendo la Biblia. No, la misma palabra lo dice, que escudriñemos la escritura y todo el día es meditando en ella. Meditando significa que si voy a hacer tal cosa, tal otra, el almuerzo, siempre lo voy a hacer porque todo lo que hagamos lo debemos hacer para Él, ¿sí? Entonces miremos que el tiempo también, nuestro tiempo que decimos, también le pertenece al Señor. Dice entonces 2 Corintios 9, del 6 al 7. Esa la voy a leer yo. 9 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios dama al dador alegre, alegre. Entonces, según este pasaje, ¿qué otra cosa debemos entregarle a nuestro Señor Jesucristo? A mí me parece que dar con alegría. Dar con alegría, sí, debo entregar y lo que de darlo con alegría. Y aquí muy importante es reconocer que todo lo que tengo, todo, material, mis hijos, mis hermanos, mis papás, o sea, todo lo que tengo, que mi casa, que mi carro, todo, absolutamente todo, todo también debo entregárselo al Señor. Porque cuando yo reconozco que Él es el Señor de mi vida, sé que tengo un ejemplo, una casa. Y si queremos abrir un grupo familiar o un grupo de niños, lo que sea, el Señor me dio mi casa o me dio esa casa para yo vivir, pero también me la dio para compartirla y para que sea para el servicio de su obra, ¿listo? Entonces, miremos acá que hay una pregunta muy importante. Dice, muchas veces son muy sutiles aquellas cosas que ocupan el lugar de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Muchas veces, sí, Señor, tú eres el dueño, tú eres el Señor, tú eres mi Salvador, y eso es real. Pero es para que reflexionemos qué cosas en este momento, o qué personas, o qué situaciones le están robando ese lugar a nuestro Señor Jesucristo. Mis pertenencias, tal vez, que me aferro tanto a eso que se vuelven el Señor de mi vida aquellas cosas, mis ambiciones, las diversiones o mi carácter. Esta es cruel para nosotras, nuestro carácter. ¿Sí? Cuando no aprendemos a manejar y a darle el lugar a nuestro Señor Jesucristo, son cosas muy sutiles, pero que pueden estarle robando el lugar que Él se merece. O mis amigos tal vez, o mi trabajo, duro, ¿cierto? Mi familia.
que nosotros decimos, amo a mis hijos, amo a mi esposo, a mi familia, a mis papás. Claro, está bien amarlos porque el Señor nos manda amarlos, pero que no sean ellos los que ocupen el lugar que nadie más debe ocupar, que ese lugar único y especial le pertenezca a nuestro Señor Jesucristo. Cuando les voy a contar una anécdota, cuando estábamos haciendo el curso prematrimonial con mi esposo, hace ya algunos añitos, el pastor Héctor nos preguntaba, él nos decía, bueno, me preguntó a mí, él me preguntó, ¿usted a quién quiere que Diego ame más en la vida? ¿A quién quiere usted que Diego ame más? Y yo, pues a mí, que me ame a mí, porque yo voy a ser la esposa, ¿cierto? Entonces, plop, él me bajó esa nube de una vez, entonces me dijo, hermana, así todo lindo como es mi pastor, dijo, hermana, ¿no le parece mucho mejor que su esposo primero ame a Dios para que ahí sí pueda amarla a usted como Dios quiere que la ame? Ah, sí, sí. Y amo ver a mi esposo cada mañana al levantarse, cómo ama al Señor y saber que mi esposo me ama como Dios quiere que Él me ame, de la mejor manera. Entonces, es la mejor manera tener a Dios en nuestra vida como ese centro y ese Señor, porque igual nosotros vamos a amar de esa misma manera. ¿Listos? Entonces, muchas razones, ¿cierto? Por las que tenemos que darle a Dios ese primer lugar. Entonces, yo quiero que me digan si tienen alguna pregunta, alguna duda. Creo que voy bien de tiempo, Liliana. Sí, Sí, sí. bueno. Entonces, si alguien quiere compartirnos algo, alguien quiere preguntar alguna duda que tenga, porque pues cuando estamos aprendiendo a caminar de la mano del Señor, muchas dudas y muchas preguntas. Entonces, y acerca de esa lección, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Para mí esa reflexión fue hermosa, me pareció muy hermoso porque no lo había pensado así. Sí, gracias, Andrita. A veces nos volvemos egocéntricos. Entonces, creemos que yo soy el centro, yo soy, ¿sí? Pero cuando nos damos cuenta realmente quién es el centro, abrimos nuestra visión y nuestra perspectiva cambia y nuestro enfoque va a cambiar. Nuestra forma de cómo vamos a reaccionar va a cambiar, ¿sí? Entonces, mire que el Señor, mejor dicho, es que ese manual que el Señor nos dio, nos enseña de todo y sobre todo. Entonces, ahí tenemos nuestro manual, ahí lo tenemos. Es ir a Él y que Él sea, el Señor sea a través de su palabra. Yo siempre digo que una conversación es de dos y muchas veces orar es importante, sí es muy importante, pero eso es un monólogo. Estoy yo, Señor, sí, gracias, te pido, te pido, te pido y te pido. ¿Y en qué momento dejo que el Señor se comunique conmigo? El Señor se comunica conmigo a través de su palabra. ¿No? Esa es la comunicación que Él tiene con nosotros. Entonces, permitámosle que Él nos hable. ¿Listo? ¿Alguien más nos quiere compartir algo?